Bueno, pues esta entrevista es para una revista electrónica que se llama Salud 10 y se encarga de tratar los temas de salud. Pero hoy por hoy sabemos que las terapias alternativas o complementarias pues son muy necesarias precisamente para el complemento de los tratamientos médicos y psicológicos, justo como lo mencionaste en alguna conferencia que diste anteriormente. Correcto. Entonces, siguiéndote en YouTube, pues, y gracias a los enlaces que me enviaste, pues pude ver que eres un terapeuta de Reiki, entre otras muchas cosas muy interesantes que haces, porque también manejas la radiestesia, por lo que escuché, con el péndulo. Así es. Entonces, a mí me gustaría que platicáramos sobre el Reiki en esta ocasión. ¿Cómo ves, Mike? Genial, pues yo gustoso de compartir, a mí me encanta compartir, entonces, pues adelante, platiquemos de Reiki. Muy bien. ¿Qué es el Reiki, Mike? Reiki, ok, pues bueno, pues antes que nada, muchas gracias. Gracias por la oportunidad, por poner tus ojos en mí para poder compartirte de este tema. Personalmente es algo que me apasiona mucho, me encanta poder compartir este tipo de temas y además de que no solamente son interesantes por sí solos el tema que implica la salud, de cómo llega a las personas, de cómo puede manifestar cambios a favor, sino más bien también por lo que yo he vivido a nivel personal, o sea, por lo que a mí me ha ayudado Reiki. Particularmente hablando de esta disciplina, Reiki, bueno, es una disciplina de origen japonés, es una disciplina que nos ayuda a armonizar cuerpo, mente y espíritu. De origen, y digamos como a grandes rasgos en esto consiste, es una bellísima disciplina que tiene origen en Japón y que, bueno, pues viene un poquito también de las líneas de medicina tradicional china, un poquito desde la línea del Qigong, un poquito pues de todos los principios de honorabilidad japonesas. O sea, tiene toda la influencia de estas líneas, pero que cuando llegó a Occidente, llegó de este lado, se transformó, digamos, se fue mutando como una especie de terapia alternativa, justamente como una terapia complementaria gracias a la implementación de estos principios de bienestar. Nosotros aquí en México conocemos Reiki. Yo sé más o menos que alrededor desde los años 80 se tiene noción de Reiki en México y en ese entonces pues era un poquito costoso, era un poquito complicado aprender Reiki, aprender la disciplina como tal y pues bueno, se sabe ya inclusive que va a cumplir o ya cumplió los 1000 años esta disciplina desde que fue creada originalmente en Japón. Sí, ya tiene sus 1000 años. ¿1000 años? Sí, ya tiene un milenio, fue a principios de los 1900 más o menos. Entonces, pues bueno, ya cuando llega a nosotros a Occidente, primero llega por Estados Unidos, Canadá, y ya después se traducen muchos de los manuales, mucho de la información gracias a un español que se llama Antonio Moraga, y gracias a él, pues es que llega la información a habla hispana, ¿no? Ya llega aquí en México y por consiguiente a los países de Latinoamérica. Reiki como tal es una palabra japonesa que significa energía universal en el cuerpo, energía universal vital, ¿no? Rei es un vocablo japonés que tiene ese sentido de energía cósmica, energía divina, energía universal, y la palabra ki se refiere a la energía personal. Entonces, el conjunto de ambos vocablos, Rei y Ki, es energía universal vital o energía universal dentro del cuerpo de la persona. A eso se refiere. Entonces, pues imagínate, si la energía universal, estos principios de armonía, de bienestar que provienen de la fuente en el cuerpo humano, pues qué maravillas no hacen, ¿no? Por ello es que se transformó al paso de los años en una forma de trabajar emociones, de trabajar dolores físicos, de trabajar conflictos emocionales, gracias a la transmisión de energía. Reiki también, bueno, se De la caracteriza energía. de la energía universal a través de un canalizador, de un maestro, de un terapeuta, pues como le quieras llamar, de una persona que sea facultada, digamos, para la realización de esta canalización. Es una disciplina también que se caracteriza muchísimo por el tema de imposición de las manos. Casi todas las tradiciones, disciplinas, inclusive espirituales,
de orden, no sé, de orden espiritual, de orden religioso, casi siempre todas tienen nociones de imposición de las manos. O sea, como que nosotros en nuestro inconsciente colectivo tenemos memorizado que el tema de imponer las manos significa una bendición, una transmisión de energía, transferir algún don, ¿no? Esto es como que lo tenemos en nuestro inconsciente colectivo, y Reiki rescata mucho este principio de imponer las manos. Por ello es que una sesión de Reiki se va a caracterizar por recibir energía a través de las manos. Ah, ajá. No sé si tú has tenido oportunidad de leer un libro que se llama Médico de Cuerpos y Almas. No, no lo conozco, pero lo voy a buscar. Mira, yo lo leí hace como 4 años y Ajá, tú has escuchado la historia de Jesús sí, de sí, sí, Nazaret. sí. Bueno, ya ves que siempre nos dicen que él tuvo 12 apóstoles y todo esto, ¿no? Bueno, en este libro narran la historia de Lucas, conocido ahí como Mm, Lucano, que es el santo patrono de los médicos. Y seguidor de Jesús le declaró en la novela la guerra a Jesús. Bueno, no a Jesús, a Dios le declaró la guerra, que estaba muy enojado por las enfermedades, entre ellas la peste negra. ok. Pero, bueno, este niño traía una influencia de culturas egipcias, romanas, y a él lo prepara un médico egipcio y se vuelve médico. Pero, ¿qué crees? Ellos narran que los egipcios, curiosamente, curaban con las manos. Ujú, ujú. Entonces, estamos hablando de manejo de energía. Así es. Así es que el principio de energía justo es universal, existe en todas las culturas. Y me llama la atención cuando tú mencionas también todo esto de curar o de sanar por medio de las Ujú. manos, de la energía de las manos, me genera a mí la pregunta, ¿sanamos la energía del otro por medio de nuestra energía? Ok, muy buena pregunta, y de hecho es de las primerititas que siempre hacen. ¿Sanas con tu energía personal o sanas desde otro canal de energía, no? Mira, de hecho, como te comentaba, todas, o que yo creo la gran mayoría de las disciplinas, los mayas, los japoneses, los chinos, los hindús, por ejemplo, la medicina ayurvédica, Egipto, se caracterizan mucho porque en una de sus modalidades o formas de sanar era a través de la proximidad de las manos, porque las manos por sí solas tienen energía. Lo característico, digamos, de la línea de Reiki es que, de acuerdo a la historia, de acuerdo al fundador de Reiki, que fue el maestro Mikao Usui, fue un samurái japonés, él, a través de los textos de Buda, y a través de 21 días de ayuno se dio la oportunidad de encontrarse a sí mismo para poderse conectar con esta fuente universal de energía. Entonces, cuenta la historia, hay muchas versiones, ¿no? Hay muchas versiones, muchas leyendas, de hecho. Creo que hay muchas muy mágicas, muchas muy adornadas de esoterismo, pero en realidad, pues bueno, lo que el maestro Mikao Usui consiguió fue comprenderse a sí mismo, establecerse en un punto de completo vacío, y de esta manera fue capaz de comprender la energía universal y canalizarla a través de sus manos. Por ello no es lo mismo decir te sano con mis manos a te sano conectado con una energía mucho más poderosa que la mía. Entonces, esa es, digamos, como la principal diferencia con Reiki de otras disciplinas. Tú curas, pero como canal, tú no eres el que cura con tu energía, curas o ayudas a sanar siendo un canal o siendo un tubo de luz de una fuente mucho mayor. Entonces, por ello es de que el Reiki llega a balancear muchísimo a las personas. Obviamente, pues cuando la persona trae muchos temas, muchos conflictos, pues las sacudidas energéticas pueden ser muy fuertes, porque imagínate, estás introduciendo energía de altísimo nivel en un cuerpo, en una persona que ha tenido conflictos de toda la vida. Entonces, por eso es que a veces Reiki llega a ser un poco temido, ciertamente, por las sacudidas emocionales que esto implica, pero en general, pues sí te puedo decir que uno no es el que da su energía, más bien uno se presta como canal y ayuda muchísimo tanto al paciente como al terapeuta, ¿no? Como al facilitador, porque los dos se ven beneficiados de esta energía. Ay, qué padre. Me generaste otra pregunta. ¿Cómo se siente una sacudida energética? Yo nunca he estado en una sesión de Reiki, pero me imagino, no sé, a lo mejor llega alguien muy triste, ¿no? A lo mejor alguien que
que cree tener alguna depresión o diagnosticado con depresión, y entonces te dice, estoy ya en tratamiento psicológico, psiquiátrico, pero también requiero otro tipo de ayuda, un poco más espiritual. ¿Cómo podríamos pensar que se sentiría una sacudida energética? Okay. Porque pensar en una depresión ya son palabras fuertes. Claro, claro. Y de hecho, qué bueno que lo comentas porque Reiki en ese sentido, en cualquiera de sus modalidades, disciplinas, es que ya hay tantas maneras de dar Reiki, pero en esencia es lo mismo. O sea, en esencia es una forma de canalizar energía universal para beneficio de la otra persona. ¿Cuáles son estas sacudidas? Desde el lenguaje o el argot de las terapias alternativas se le conoce esto como biologización, así se le conoce como biologización o crisis curativa. ¿Qué es esto? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que somos como una gran bañera, una gran tina de agua estancada de la cual no se ha limpiado en muchos años, ¿no? Obviamente el agua se estanca, genera microorganismos, se hace moho, se ensucia, se enlama el agua. Entonces imagínate que estamos empezando a limpiar el chorrito de agua limpia con su cloro, su jabón y destapas la cañería. Pues lo primero que haces, pues no se va luego el agua cristalina. Hay que limpiar, ¿no? Hay que hacer esta limpieza y en este momento de limpieza se empieza a enturbiar un poquito el agua limpia, ¿no? Que es completamente natural. Otro ejemplo, cuando, no sé, queremos hacer limpieza a conciencia de casa, pues obviamente no nada más sacudes por encimita, mueves el mueble y sacas todo lo que está detrás. Eso es una, digamos, como metáfora para poder ejemplificar en qué se refieren estas sacudidas energéticas, ¿no? O crisis curativas. Puedes pensar que al principio se te remueve todo tu entorno, pero esto va disminuyendo al cabo de unos días. Normalmente 3, 5 días, a lo mucho una semana, se normalizan los síntomas y empieza el proceso de curación. ¿Por qué? Porque si no removemos a nivel energético todo aquello que ha estado anclado desde años anteriores, imagínate una persona que padezca depresión de mucho tiempo, que padezca sobrepeso de mucho tiempo, pues obviamente una sesión no es mágica, no le va a ayudar en una sola ocasión a remover 30, 40 kilos de malos hábitos. Entonces, lo que va a suceder es que se remueve todo eso, puedes a lo mejor sentir un ligero empeoramiento de los síntomas, pero esto eventualmente se diluye con el tiempo. O sea, te digo, normalmente una crisis curativa dura de 3, 5 hasta 7 días, no más, normalmente no más. Entonces, por ejemplo, en lo que me comentas, una persona con depresión, pues puede que a lo mejor el primer día se sienta súper feliz, súper contento y al día siguiente no me quiero levantar, no me hablen, me encierro, pero esto eventualmente pues se va moderando. Una de las ventajas que se tiene con Reiki es que es una terapia no invasiva. Es la gran ventaja que se tiene, que como no es invasiva, permite que las personas, por ejemplo, en procesos médicos que están siendo medicados, puedan inclusive disminuir su carga de medicación. O sea, las personas llegan a tener mejoría en cuanto a su medicación. Eso es algo comprobadísimo y desde cualquier rama del Reiki te lo pueden decir. Ok. Disminuyen, ¿verdad? Sí, disminuyen. Y en casos como muy particulares, si la persona obviamente se compromete con su proceso, pues sí podemos hablar quizás como de una sanación completa en la que disminuyan por completo los síntomas o inclusive la medicación. Obviamente uno como terapeuta, pues como en esta mirada ética, tú no puedes sobreprometer algo, porque el Reiki en ese sentido no cura enfermedades, cura pacientes. Es la primera gran diferencia. Sana pacientes, no cura enfermedades. Entonces, ¿Cura qué? Sana pacientes, pacientes. sana pacientes, o sea, no cura enfermedades, Ajá. sana pacientes, porque al final del día, pues el mejor médico que tenemos es el propio cuerpo. Entonces, el cuerpo sabe qué es lo que requiere, de qué mejor manera lo va a distribuir. Y Reiki, en ese sentido, pues lo que hace es potenciar las fuerzas curativas, ¿no? La homeostasis, se le conoce desde la medicina como la homeostasis, ¿no? Que es esta fuerza armonizadora natural que tiene el cuerpo. Exactamente. Uh-huh. Tú mencionabas en alguna de las conferencias que así como tenemos pues nuestro aparato digestivo, nuestro sistema circulatorio, respiratorio, pues también tenemos, yo lo entendí así, como un sistema energético, Así es. Uh-huh. conocido como los chakras, ¿no? Es correcto. Y, Uh-huh. y bueno, que están alineados. Lo ideal es que estén alineados. Uh-huh. Y yo dije, bueno,
y si se te desequilibra uno, se desequilibran todos, y entonces vamos como en cadenita, pum, 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 hasta llegar hasta arriba, o solamente uno se queda desequilibrado, pero los demás se mantienen en su orden y órbita. Ok, bueno, efectivamente nosotros poseemos un sistema energético. Este sistema se compone de más de 900 chakras en realidad, pero sí, son un montón. Pero pues bueno, así como tenemos, así como tenemos algunas venas y arterias principales, pues tenemos centros de energías principales, secundarios y terciarios, ¿no? Los principales son los 7 chakras. Tenemos más que están, digamos, como por encimita de nuestra cabeza, que es el octavo, noveno y décimo chakra, pero pues más bien como que nuestra conciencia, nuestro nivel de comprensión humana nos ha permitido conocer 7. Estos 7 parten desde el coxis, desde la base de la columna vertebral, hasta aquí arribita, ¿no? La coronilla, inclusive hay autores que dicen que está aquí pegadita o por encimita, ¿no? Como por arribita. Ajá. Por ahí dicen. Son, digamos, 7 ruedas de energía, son 7 centros energéticos, que de hecho desde la ciencia ya se puede avalar esta forma toroidal. No sé si lo has escuchado, los toroides, que son como energía ¿No? que hace así, como la órbita magnética de la Tierra, que hace así, que son los Ajá. polos de la Tierra, que haz de cuenta, así son los toroides. Entonces, los toroides, Ok. digamos, en lugar de estar colocados así, están colocados como en vertical. Por eso entonces al momento de girar, hacen esto. Los famosos Ah, chakras están dibujados desde la tradición oriental como pétalos de flores, ¿no? Parecen como florecitas. Es por esto, porque las personas con una evidencia más desarrollada llegaban a ver el toroide así, como moviéndose con toda la energía, así, con mucha fuerza. Entonces ellos lo interpretaron como pétalos de flores y era como más fácil, digamos, explicarlo. Entonces yo me esos lo imagino toroides como alitas de mariposas. haz de cuenta, pero moviéndose a una velocidad, una resonancia increíble, ¿no? Entonces son 7, se conocen 7, los chakras se sitúan a lo largo de la columna vertebral. El primer chakra, digamos que es como un toroide, un embudo que da hacia abajo, hacia la tierra, está como conectado así, y el séptimo está conectado hacia arriba, como un embudo hacia arriba. Los demás, los otros 5 chakras son embudos, pero como laterales, haz de cuenta así. Entonces, por ejemplo, mi sexto chakra, en este caso, mira hacia allá y mira hacia atrás, hacia la espalda. Entonces, todo el tiempo esta energía está moviéndose, esta forma toroidal se está moviendo, digamos, aquí en la garganta, en la nuca, en el pecho hacia atrás y así, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? No es que se desalineen como tal, porque no es que los chakras. Lo que Sí. sucede no es como tal que se desalineen, o sea, lo que sí puede pasar es de que se tenga insuficiencia de energía en un chakra o congestión de energía en otro. ¿No? Eso es lo que se le conoce normalmente como desalinear los chakras, pero no es de que se muevan de lugar, ellos siempre permanecen, pero ya sea que uno tenga poquita carga de energía, que esté como muy cerradito, o tenga un exceso. A eso se le conoce como déficit de energía o congestión de energía. Obviamente, sí, es bien interesante el tema, tiene un chorro de líneas. Sí. Obviamente, pues cuando un cuerpo, como un cuerpo físico inclusive, si tiene una deficiencia de energía o una inflamación, pues algo no está en orden y por consiguiente puede afectar otras partes. Normalmente todos los seres humanos, y esto ya es como por default, casi todos los seres humanos tenemos deficiencia cuando menos en uno o en dos. ¿Por qué? Pues por la alimentación, por nuestro descanso, por la forma en que nos hidratamos, por los ambientes en los que nos encontramos, por las influencias energéticas del ambiente, por ejemplo, que vivas en una zona donde haya muchos radiadores, que estés cerca de la playa o no. Por ejemplo, es que son tantas interferencias de salud que puedo también explayarme desde este tema. Por ejemplo, también podemos tener deficiencias en algunos chakras por creencias limitantes que ya hayan sido heredadas por el contexto histórico-cultural en el que vivimos o por influencias familiares, que también es una de mis especialidades. Si, por ejemplo, en la familia tenemos una historia transgeneracional de que, por ejemplo, el sexo es malo, del sexo es pecado, pues seguramente la siguiente generación van a ser con un déficit en el chakra 2, el que es el chakra sexual, justamente, ¿no? Que Dificultad para es el que de color anaranjado.
anaranjadito y que está por debajo del ombligo, a la altura del vientre. Entonces pueden ser, es multifactorial el que se pueda tener o no un déficit o una congestión energética en los chakras. Entonces, ¿se pueden trabajar? Claro que sí. De hecho, el Reiki es una herramienta maravillosa para poder sanar los chakras, para poderlos alinear. Pero pues obviamente depende también de uno, ¿no? De cómo, te digo, te alimentes, con qué creencias estás partiendo a construir tu mundo, qué influencias hay en tu entorno, qué personas te rodean, para que obviamente pues los chakras se mantengan limpios, ¿no? Se mantengan limpios y se mantengan pues en estos ciclos naturales. Entonces, pues sí, sí, cuando a lo mejor uno está mal puede afectar al otro, pero depende de cada caso. Por ejemplo, tenido personas en consultorio que tienen conflictos, por ejemplo, de seguridad y valorización, pero que es primer y segundo chakra, pero tienden a amar mucho y tienen su chakra corazón súper abierto. Entonces, pues no es de que se les afecten los chakras superiores por déficit de los inferiores, sino que más bien son como casos muy, muy puntuales. Y pues obviamente eso se checa en Ok. terapia. Sí, claro, se necesita hacer, cada persona es un mundo y una historia distinta. Efectivamente. Entonces, obviamente, cada chakra de cada persona pues también responderá en función de las circunstancias de esa persona. Claro. Yo decía la otra vez que es muy chistoso, ¿no? Como los seres humanos aparentemente somos muy iguales. La forma que tenemos, dice, eres un ser humano, pero en Uh-huh. realidad somos tan distintos y tan complejos que el tratamiento de un ser humano es debe de ser muy preciso y muy único y no puede existir una medicina general No, no la hay. porque, No la hay. cada quien reacciona de manera distinta. Cuando un terapeuta o un médico le demuestra afecto a su paciente, el paciente empieza a sanar. Claro. Yo pienso que el amor es, pero el amor real, un amor genuino, es la verdadera medicina. Y creo que por eso las terapias alternativas ayudan mucho porque enseñan, tú decías la vez pasada, aprendes a generar conciencia, ¿no? Uh-huh. Pero cuando Uh-huh. generas conciencia, Mike, aprendes a amarte porque aprendes a aceptarte, Por supuesto, ¿no? claro. Creo, bueno, yo creo, ¿no? Y cuando te das cuenta que el que está frente a ti y está haciendo el canal de sanación, pues te está transmitiendo lo más puro que hay, que es amor. Totalmente. Sí, sí, Entonces, sí. por eso ayuda. Me encanta. ¿Sabes qué? Porque mejor no lo pudiste decir. Obviamente, un terapeuta holístico, llámese que haga Theta Healing, que haga barras de Access, que haga Reiki, que practique lo que practique, siempre tiene que tener como estandarte ese amor, como tú le dices, ¿no? Yo lo traduciría más bien como el servicio, ¿no? El servicio a otra persona, el servicio a la humanidad, el servicio a la naturaleza de la salud del cuerpo, ¿no? Porque ciertamente, y como bien lo comentas, cuando el médico es gentil, cuando es amable, cuando es cálido, desde ese momento tú sanas y como paciente también empiezas a generar confianza. Pero no me dejarás mentir, ciertamente muchas veces la medicina es muy fría, ¿no? A veces tiende a ser como muy fría y más Mm, hoy en día que es ya tan metódica, tan científica, muchas veces nos encontramos cada vez con experiencias donde el cuerpo humano se sesga más, ¿no? Ah, eso es eso es del hígado, entonces vaya a hacerse análisis específicos de hígado, ¿no? Eso es del ojo, entonces vaya con el oculista, no, eso es del corazón, es el cardiólogo, entonces uno como ser humano termina fraccionado, terminas hecho cachitos, literal, y ya no sabes ni a quién creerle, ¿no? Porque justo la medicina alópata, en algunos casos, pues pasa, me cura una cosa y me descompone la otra, ¿no? Y yo creo que desde ahí es donde surge también la exacto. figura, donde surge esta figura del terapeuta complementario, holístico, alternativo, como se quiera llamar, porque también nosotros buscamos esta integración, o sea, no descartamos de ninguna manera ningún tratamiento psicológico, psiquiátrico ni médico, al contrario, tratamos de apoyarnos desde esa base donde vemos que en lo orgánico, en lo físico, hay algo que no debería estar
Y lo que nosotros hacemos pues es como envolver, ¿no? Como integrar a lo mejor ya más desde una parte del alma o desde una parte más espiritual la comprensión de esta enfermedad y acompañar a la persona a que comprenda por qué y para qué está esa enfermedad. Entonces, en ese sentido, pues Reiki es una herramienta muy valiosa porque ayuda a que el cuerpo por sí mismo empiece a potenciar su energía. Y es que yo les decía en uno de los talleres que doy, los mamíferos, por naturaleza, somos seres táctiles, somos seres, pues nos amamantan, tenemos aquí el tema de protección, de apoyo, ¿no? Todos los mamíferos nos encanta sentir el toque, y en este caso el toque terapéutico se le llama, que nos da nuestra mamá, bueno, imagínate, ¿no? No es lo mismo que te pegas, te soba un hermano, te soba la vecina, que te sobe tu mamá o tu abuela. Entonces ya desde ahí tenemos Exactamente. magia, ya desde ahí está la famosa magia del Reiki, ¿no? Que es el toque terapéutico. Si esto obviamente tú lo integras a una disciplina en puntos específicos del cuerpo y con conocimiento del cuerpo energético, pues bueno, hace maravillas. Claro. Oye, pero ya me quedé intrigada. Estos 900 chakras, los 7 son los principales, ¿no? Así es. Y los otros 900, bueno, los otros, no soy pésima con las matemáticas, 800 y pico que quedan volando por ahí, ¿están repartidos alrededor del cuerpo? O por ahí escuché también que tenemos cuerpos sutiles, que son como 7 cuerpos, o sí, bueno, y de hecho luego sí se pueden ver, ¿no? Así como que los ves de colorcitos, pero no todos están, bueno, no somos conscientes de esos cuerpos. Claro. ¿Están en esos cuerpos sutiles o sí están en el cuerpo que tocamos? Están repartidos en lo que se conoce cuerpo energético. Es que mira, y también hay distintas líneas, distintas formas de estudiarlos, pero desde, bueno, ahorita recientemente desde lo que yo he estado estudiando, que es la parte del desdoblamiento del tiempo, la lógica detrás de todo lo que nos sucede, justamente habla de sí, está increíble. Wow. Es una cuestión como muy cuántica. Justamente comparte esa visión de que somos siete, tenemos, digamos, estamos, mejor dicho, desdoblados en 7 niveles. En este caso, los chakras pertenecen al nivel 2 de la energía, al nivel de las emociones en movimiento. O sea, en los niveles superiores, de acuerdo a esta teoría, pues no hay chakras. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de otro nivel de conciencia. Hablamos de la mente, hablamos de las programaciones, ¿no? Hablamos de distintos niveles de conciencia. Pero pues en general, digamos como a grosso modo, sí te puedo decir, los chakras están repartidos específicamente en un molde que tenemos, que es el cuerpo energético, y este está sumamente e íntimamente vinculado a las emociones. Por eso decimos que las enfermedades son el resultado de una emoción mal gestionada, de una emoción no canalizada correctamente, de una emoción matizada con sentimientos negativos, por ejemplo, porque finalmente las emociones tienen un origen biológico, existen y está bien que existan, pero cuando no se les da un canal correcto, por ejemplo, al miedo, a la tristeza, al enojo, es entonces cuando nos enferman. Por ello es que un estado emocional adecuado, inteligencia emocional, un buen desarrollo personal, te mantiene energéticamente también muy fuerte, te mantiene muy estable. Y los chakras se reparten en todo el cuerpo y de hecho, pues a veces en el físico se ven. Por ejemplo, tenemos chakras secundarios en la planta de los pies, en los pómulos, aquí en la altura de la palma de las manos. Tenemos algunos repartiditos atrás en la nuca. Es decir, por ejemplo, en los puntos de acupuntura coinciden curiosamente con estos centros energéticos. Por ejemplo, las técnicas de Los liberación. meridianos. Exacto, los famosos meridianos. Por ejemplo, en las técnicas de liberación emocional, el tapping, te das así como toquecitos, Ah, también pega en los chakras secundarios y terciarios. Entonces, pues de que están repartidos, están repartidos. Imagínate tú el sistema nervioso humano, ya ves que tenemos ramificaciones, haz de cuenta, así es como los chakras están repartidos. Los 7 principales, pues normalmente son grandecitos, son como, así como de este tamañito y se van haciendo cada vez más pequeñitos. E inclusive dicen que hay algunos que están afuera del cuerpo, o sea que si, por ejemplo, viéramos que el cuerpo energético está aproximadamente unos 30 centímetros extendido de mí, aquí yo también tendría chakras. Esa es otra corriente, pues, otra corriente de estudio. ¡ay, qué interesante! Sin embargo, a la hora, por ejemplo, cuando tomamos Reiki, entonces nos enfocamos, pero en los principales. Así es, porque obviamente un chakra principal o un chakra maestro en armonía, por consiguiente, va limpiando y va despertando los secundarios y los terciarios. Sí, principalmente nos tenemos que enfocar en los 7, a menos de que el paciente tenga una dolencia específica
Y entonces ahí sí, por ejemplo, nos vamos a la pierna, nos vamos al hígado, nos vamos a los ojos. Por ejemplo, hoy en la mañana tuve un paciente que me dijo que normalmente en el periodo de noviembre, diciembre suele tener como tema un poquito de que el ojo le brinca y en algún Ujú. momento de la vida se le volvió parálisis facial y me dijo, es que quiero prevenir eso. Entonces le dije, va, venga, pues vamos a darte tu sesión de Reiki. Nosotros ya descubrimos, hicimos una descodificación previa y descubrimos pues de dónde viene esos tres. Entonces dijimos, bueno, sobre ese conocimiento, ahora te doy tu terapia. Y ya lo empecé a tratar con Reiki, relajó muchísimo el ojo, se le quitó el dolor de la espalda, o sea, se fue fascinado, ¿no? Y porque obviamente atendí los 7 chakras, pero especialmente foco en el ojo que donde él menciona que tenía este problema del tic, ¿no? Del brinquito. Entonces, pues también eso va a depender mucho de lo que el paciente determine y la intuición también del terapeuta. En qué Del parte queremos, terapeuta, claro. exacto, en qué parte específica necesitamos trabajar. Muy bien, qué interesante. Oye, cuando el terapeuta, pues al final del día somos seres humanos y Claro, también nos pueden pasar situaciones, ¿no? Cuando el terapeuta no se siente muy bien emocionalmente, ¿es conveniente que dé sesión o se vale hablar con el cliente y decirle, mira, se vale. espera un momentito, ahorita no? Se vale. De hecho, creo que una de las competencias más éticas de cualquier terapeuta, llámese energético, familiar o descodificador, es que si tú emocionalmente no te sientes bien, pues, ¿cómo le vas a tender la mano a alguien que se está ahogando si tú también te estás ahogando? O sea, es como un principio lógico. Yo normalmente sí les digo, ¿sabes qué? Hoy me encuentro enfermo, a lo mejor me dio una gripita o tengo ahorita un conflicto como que tengo que resolver, pues prefiero canalizarte con alguien de mi confianza o bien nos vemos otro día. Yo sí soy partícipe de que el terapeuta tiene que ser coherente, porque hay personas, hay corrientes de Reiki que dicen, no, 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 no pasa nada, tú canalizas energía y no pasa nada. Pero finalmente siempre es bueno como estar a disposición, estar al servicio de la persona. Entonces, si no estás como en la completa atención que le puedas dar, hacer bueno su historial médico, su historial familiar, por ejemplo, si no dispones de esa atención porque la enfermedad te roba la atención, pues mejor canalizarlo con otra persona o recibirlo otro día. Yo soy más partícipe de esa línea. ¿Cómo es una historia familiar o un historial eh, personal? Ahí preguntas los antecedentes de las enfermedades. Mira, esto yo lo aprendí empíricamente y ya después lo fui integrando, porque de hecho en las tradiciones de Reiki nada más te enseñan qué es el cuerpo energético, cuáles son los principios de la disciplina y cómo ejecutar la terapia, ¿no? Dónde poner las manos. Y bueno, a grandes rasgos, Reiki tradicional se divide en 4 niveles. El primero, pues te ayudan a despertar tu energía interior. El segundo, aprendes a hacer envíos de energía a distancia. El tercero, aprendes técnicas más avanzadas de intervención energética. Y el cuarto es como una especie de maestría, ¿no? Una forma en la que tú ya puedes enseñar a otras personas. Pero no te enseñan estas competencias, no te enseñan el cómo acompañar al terapeuta, al paciente, perdón, qué decirle, cómo hacerle un historial médico. Y te digo, esto yo lo aprendí pues sobre la marcha, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto si padecen alguna enfermedad en ese momento, llámese crisis de ansiedad o algo, porque pues es necesario en dado caso tener la compañía de otra persona por si en ese momento se pone mal. Es necesario saber si la persona está medicada, sobre todo si, por ejemplo, estamos hablando de pacientes psiquiátricos o que tengan alguna medicación específica, pues normalmente o lo mandas a un reikista muy experto o pues que tenga la valoración de su médico que también pueda o de como esta luz verde de que se trate con terapias alternativas, porque obviamente una persona que tiene a lo mejor un doble discurso en la mente te va a decir cosas que a lo mejor no son, que no están sucediendo en su cuerpo energético, pero sí en su cuerpo mental. Entonces, por ello hay que tomar Claro. esas precauciones. Yo les pregunto, por ejemplo, si están medicados, Okay. como para que en ese momento, pues saca tu pastilla y también le damos energía, ¿no? La reikiamos para que tu pastilla también se vaya con el máximo potencial y te disminuya los efectos secundarios. Y algo que empecé a integrar también cuando estudié constelaciones es su historia familiar. Es decir, pregunto un poquito con quién vives, tus padres viven, cómo es la relación con mamá, con papá, cuántos hijos tienes, cuántos son en tu línea familiar, hubo alguna pérdida, algún aborto, eh, y con quién tuviste mayor relación. ¿Por qué? Porque esto también influye muchísimo. O sea, a nivel, digamos, terapéutico, comprender desde dónde vienen tus primeros vínculos, si hubo ausencia de papá, si hubo un exceso de mamá,
si no estuvieron los papás, estuvieron los abuelos, también influencia muchísimo la manera en cómo nosotros replicamos las enfermedades. Por ello es que también les pregunto esta historia familiar. Pero pues esto también sobre la marcha lo vas haciendo y normalmente en mi experiencia cuando empiezas con Reiki es como la gran puerta de entrada a las terapias alternativas. Empiezas a buscar en todos lados y te empiezas a apoyar de otras corrientes. Por ello es que Reiki es muy combinable, por así decirlo, con otro tipo de tratamientos. Fíjate que ahorita que mencionas esto de que Reiki es combinable con otro tipo de tratamientos, vi que mencionaste que hay algunos terapeutas que integran, por ejemplo, los que dan masaje, ¿no? Y que te dicen, te voy a dar un masaje holístico y bueno, como que combinan Reiki, pero tú decías, en el Reiki no se toca a la persona, o sea, se llega como a 5 centímetros de distancia de su cuerpo y otros terapeutas como que te tocan, ¿no? O sea, por ejemplo, en un masaje, por ahí tuve alguna vez un conocido que decía que daba masaje energético. Y no comprendí qué es el masaje energético, sigo sin comprenderlo, ¿no? Pero mencionaba bueno, que por medio de ese masaje se cierran cicatrices y no sé qué. Porque él decía que al dar el masaje pasaba energía, pero no me queda muy claro. O sea, no dudo de la eficacia del masaje energético, podría funcionar, pero esa es una cosa y Reiki es otra cosa. Así es. Yo siempre les comento, sobre todo a mis alumnos, cuando he dado Reiki, es de que siempre le digan a su paciente qué es lo que va a recibir. O sea, de entrada eso te genera confianza como paciente. Y número dos, también es como ser coherente, ¿no? En este sentido del acompañamiento terapéutico. Es decir, si yo soy masajista, yo le puedo decir, oye, creo que te convendría también a lo mejor un poquito de energía, ¿no? Que te envíe un poco de energía, que activemos tus chakras, por ejemplo, y entonces pues ya como terapeuta, dentro de tu práctica de masaje, pues ya haces esta canalización de energía, porque se puede, o sea, de hecho, no está peleado el tema de tocar o no tocar. Hay líneas, por ejemplo, curación pránica, que es una línea mucho más reciente de los años 70, que es muy parecida al Reiki. La curación pránica nace en Filipinas y ellos lo que hacen es así, literal poner las manitas así a la distancia y visualizar como rayos de luz que emergen de este chakra, ¿no? Y ellos no tocan. Las líneas tradicionales de Reiki sí tocan, por ejemplo, lo que es cabeza, ojos, oídos, garganta, pero por ejemplo ya partes más íntimas, por ejemplo genitales, el pubis, ahí sí no se toca. Y de hecho, pues por ética, ¿no? Es como también un Sí, poquito de sí. sentido común. Yo particularmente suelo preguntarles a mis pacientes, oye, ¿te incomoda que te toque o prefieres como la distancia? Pero pues como casi siempre llegan como en buena disposición y dice, pues sí, tú tócame, yo me dejo querer, ¿no? Y el toque es algo sencillo, nada más colocas tu mano, que el chakra secundario de la palma de la mano llegue a la parte donde tiene que estar, ¿no? Por ejemplo, en los ojos sería algo así, no así, sería algo así. En los oídos sería algo así, ¿no? Exacto, para que esté actuando la energía, que obviamente estamos intencionando. Pero es un toque sencillo, o sea, no hay presión, no hay como masaje, no, el toque terapéutico de Reiki es nada más así. Colocas la manita, colocas la manita, colocas la manita, colocas la manita. Pero sí hay que explicarle, ¿no? A la gente, esto es lo que vas a recibir y Así estás o es. no de acuerdo. Oye, Mike, ¿y el consultorio de un terapeuta de Reiki es especial, requiere de aditamentos especiales o cómo se da una terapia de Reiki? ¿Cómo se da una terapia de Reiki? Bueno, pues digamos en esencia, una terapia sencillita le haces pues la entrevista a tu paciente, oye, ¿qué es lo que te trae aquí? ¿Qué es lo que te gustaría trabajar en esta ocasión? Se le platica un poco, se le explica qué es Reiki, qué es lo que va a recibir. Oye, pues mira, yo soy un terapeuta certificado por tal lugar, o yo estudié Reiki y me aprendí de esta manera. Vas a recibir cargas de energía en diferentes puntos de tu cuerpo y lo vas a anotar a través de tus manos. Vas a cerrar tus ojos, vas a dejar que la sesión te vaya guiando. Es probable que tengas sensaciones, veas colores, te lleguen recuerdos, aromas y todo aquello que fluya, permítelo mover, que es como el ejemplo que te decía de la bañera, ¿no? Todo se empieza a circular. Y, Ah, empiezas a hacer el protocolo de las posiciones.
En Reiki hay distintas líneas, como te decía, hay posiciones de 7 posiciones de las manos, de 14 posiciones, de 21 posiciones o hasta de más, las que el terapeuta pueda en ese momento determinar como necesarias. Pero pues ya sobre la marcha te las aprendes porque pues es repasar literal todo el cuerpo, vas desde el chakra corona hasta la planta de los pies. Entonces, se le explica eso, el paciente pues obviamente llega a un estado de relajación muy rico, se empieza a armonizar y pues simplemente es recordar esto, ¿no? Que tú como terapeuta le ayudas en su sanación, estás siendo un medio, tú no eres el que sana, ¿no? Que eso es algo que también sucedió mucho, ¿no? En las primeras escuelas de Reiki, ¿no? El ego espiritual es tremendo. Entonces decía, claro, yo te curo porque yo tengo el Reiki egipcio y el Reiki maya y el Reiki de ángeles y el Reiki cuacuacuá. Entonces nos damos cuenta que, pues bueno, hay de todo, obviamente, pero uno tiene que ser consciente de eso, que uno como terapeuta pues es canal nada más, estás al servicio de algo más grande y pues nada más. Ayudas al paciente, le nada más le dices, oye, ya terminamos, le puedes dar ahí sí a lo mejor unas ligeras palmaditas, un ligero masajito en la palma de las manos, en los pies para que se despierte. Entonces nada más para efecto que se pueda despertar y ya, intercambian experiencias, oye, pues lo que yo percibo, lo que yo vi, cómo te sientes, digamos a un nivel muy, muy básico. Cuando ya metemos siguientes conocimientos de Reiki, digamos, un poquito de conciencia energética, conciencia del cuerpo, pues ya es más fácil que uno pueda ver, uno perciba, reciba como mensajes específicos para la persona. Y obviamente pues dependerá también del paciente qué tan abierto esté para que tú se los compartas. Si no, pues simplemente pues con su armonización natural. ¿Qué es lo que se requiere en un consultorio de Reiki? Pues simplemente que tengamos una camilla adecuada. La camilla puede ser una camilla de masajes, una sencillita donde puedas poner al paciente boca arriba y también pues bueno, hay posiciones en la espalda que puede ser espérame, Darwin, en el cuello, que puede ser un poquito en la nuca, en la espalda, en los hombros y en los riñones, normalmente que es donde se da Reiki en la espalda. Básicamente con eso, que el espacio esté limpio, obviamente, que sea armónico el espacio, es decir, que no esté tirado, no esté sucio, no esté cochino, que tengas como a lo mejor pues un buen asiento, un buen silloncito para que el paciente se pueda sentar, pueda hacer como esta entrevista previa y donde tú puedas estar como ya como más picudos, más especializados, pues ya puedes poner una imagen de ángeles, puedes poner algún símbolo, una velita, un incienso, que ayudan mucho a que el paciente como que entre en este sentido de armonía porque tenemos esos anclajes. Pensamos que una vela, que un incienso armonizan, pero no son, en el sentido estricto, no son necesarios, porque en sí la energía universal no requiere condicionantes para operar, pero ayudan mucho, ayudan muchísimo. Entonces, si tú llegas y ves un mandala increíble, ves la imagen de un ángel, ves, por ejemplo, que tiene su velita prendida, algún difusor con una esencia rica, pues puede ayudarle mucho al paciente y por supuesto que suma, pero no es indispensable. Con que tenga su camilla y esté en orden, se puede dar una sesión sin ningún problema. Perfecto. Oye, Mike, y bueno, finalmente, ¿quiénes son las personas o quiénes pueden dar Reiki? ¿Cualquier persona puede dar Reiki? Sí, de hecho la buena noticia de esto es que todos los seres humanos estamos capacitados para dar energía, porque es algo innato a nosotros, ¿sabes lo que te decía? Como mamíferos, como seres sintientes, espérate, Darwin, como seres sintientes, es que lo tengo aquí abajito, pero como está el cablecito Está del... jugando. Está juegue, juegue. Sí. Está juegue, juegue, a ver si no se ve, ahí está, no se ve. Como seres sintientes y como seres energéticos, todos somos capaces de canalizar energía. O sea, es algo que nosotros tenemos y esto obviamente se va despertando, pues con intuición, obviamente los estudios pertinentes de cualquier línea de Reiki, la que quieras estudiar, te van a ayudar mucho como a activar esta percepción. Sobre todo es un tema de percepción. Reiki lo puede estudiar cualquier persona. De hecho, hay cursos de Reiki para niños y son súper sencillitos. Los niños están súper conectados a la energía de la fuente. Entonces, ellos pueden dar energía sin necesidad de hacer condicionantes de la camilla ni nada. A veces nada más los chamaquitos con que pongan sus manitas y ya sientes la curación. Pero nosotros como adultos que ya tenemos un chorro de programas y de conflictos en la cabeza, pues necesitamos, digamos, como más, ¿no? El incienso, la camilla, la entrevista y todo, ¿no? Cualquier persona lo puede dar, pero yo creo que sí es importante que si alguien está dispuesto o dispuesta a estudiar Reiki, esté consciente de lo que va a estudiar, porque Reiki es una disciplina maravillosa que te acompaña toda la vida.
Es decir, tú recibes como esta enseñanza, esta iniciación se le llama, y lo puedes ocupar el resto de tu vida. O sea, no necesitas ser activado de ninguna otra manera porque es simplemente recordar tu capacidad natural de sanar a través de las manos. Entonces, pues cualquiera lo puede hacer, no hay edades. Obviamente, pues cuando ya uno es adulto, pues requieres estructura, entonces por eso es que se dividen los niveles, pero en general cualquier persona puede dar y recibir Reiki. Eh, Cuando, por ejemplo, no sé si estás enfermo o algo así, pues son los casos específicos, donde sí se recomienda no darlo, obviamente pues también por atención al paciente, y rara vez, si de verdad el paciente como que choca mucho con tu historia. Y aquí es donde nosotros como terapeutas pues tenemos que ser muy observadores y muy sensatos, ¿no? Si el paciente trae una historia familiar, una historia de enfermedad, una historia que a mí me duele, que a mí me compete, entonces, y en ese momento yo no puedo ayudarlo, entonces yo como terapeuta me voy a sanar, yo como terapeuta me voy a revisar. ¿Por qué? Porque al final del día yo creo mucho esto, que todo paciente que llega al consultorio y llega a nuestras manos tiene algo que enseñarnos. Y en la medida en que uno sana, ayudas a sanar a otras personas, también uno se sana a sí mismo. Entonces, pues es como esta ley del espejo, ¿no? Así como das, recibes y Exacto. conforme va llegando, vas descubriendo cosas de ti mismo. Decía una maestra que todo paciente es un reflejo, ¿cómo no sé si ella? Es un reflejo de lo que tienes que dar Uh y -huh. de recibir, pero aparte es condicionante de tu realidad. Claro, Algo claro, así porque... nos decía. Decía, habrá quien le llegue pura persona con esquizofrenia. Uh -huh. Analiza por qué te llegan puros esquizofrénicos, pero habrá otros a los que nada más les lleguen griposos, porque nada más griposos. Entonces, ¿qué hay en tu contexto para Así que es. lleguen esos pacientes a ti? Así es, y es que si ya nos vemos más esotéricos, más místicos, no hay nada en tu realidad que tú no estés generando. O sea, no es casualidad el coche que tienes, la ruta de trabajo que tienes, los audífonos que tienes. O sea, no es casualidad, tú lo vas creando conforme el tiempo se va abriendo, se va desdoblando ante ti. Entonces, no es posible generar algo que no conoces. ¿No? Es como decir, me voy a ir de vacaciones a un lugar que no conozca. Pues primero tienes que leer de dónde es, en qué parte del mundo se ubica, para que entonces generes los circuitos neuronales para llegar a tal realidad. Entonces, por ello es de que no hay paciente que no resuene con nosotros. Siempre va a tener algo que enseñarnos, siempre tiene algo que decirnos. Por ello, yo creo que Reiki en ese sentido es una gran puerta de entrada, es una disciplina súper sencilla de aprender, súper fácil de recibir también, y aunque en esencia es muy sencilla, es muy profunda, es sumamente profunda y yo me atrevería a decir inclusive hasta poderosa, porque de verdad Reiki cambia vidas. Yo personalmente, mi testimonio yo te puedo compartir, yo Reiki lo llevo estudiando, impartiendo, aprendiendo desde hace más de 14 años, fue de mis primeras prácticas, ¿no? Yo aprendí un Reiki muy poco conocido en México, que se conoce como Reido Reiki. Dentro de las escuelas tradicionales de Japón hay distintas líneas, porque una vez que muere el fundador, pues todos los maestros decidieron seguir su línea, es como el arbolito, ¿no? Se va dispersando. Entonces Ajá, las ramas. yo aprendí una línea al principio que tiene mucho enfoque en vivir la felicidad, la fuerza de la felicidad. Entonces, de hecho, bueno, Reiki tradicional maneja algunos simbolitos. Yo ya no los ocupo en mi práctica terapéutica, pero pues al principio sí los utilizas porque son como pues recordatorios de ese arquetipo de felicidad, de conexión con la tierra, de conexión con tu mente y con tu espíritu. O sea, al final del día pues son muletillas que se necesitan ocupar. Y ese primer Reiki yo lo estudié con ese enfoque, el enfoque de felicidad. Después estudié el Reiki, se conoce tibetano tántrico, que es como el más difundido aquí en México, porque sobre todo es el más accesible. Hay una escuela en México, el Colegio Mexicano de Reiki, del cual yo soy egresado, que es la disciplina Reiki más conocida de todas y la que más difusión se tiene, y pues vi que básicamente era lo mismo. Entonces yo empecé en mi rollo autodidacta a buscar por mi cuenta y me di cuenta que en general no había grandes diferencias, solamente eran digamos, como distintos matices de enseñanza. Es como, por ejemplo, quieres llevar a tu niño al primero de primaria, pero pues está la escuela pública, está la privada, está la de la colonia y está la que me recomendaron. O sea, es el mismo plan de estudios, pero con distinta formación, digamos, con distintos matices, ¿no? Lo mismo sucede con Reiki. Posteriormente estudié Reiki de Los Ángeles, que es una disciplina muy bonita, también muy maravillosa, porque te ayuda a conectarte también con energía de ángeles. Y el año pasado estudié de manera autodidacta curación pránica.
y es donde me di cuenta que es súper parecida a Reiki, es muy, muy, muy igual, de hecho me atrevería a decir porque tiene las mismas líneas, pero tiene pues ciertamente algunas diferencias en cuanto a la aplicación de la técnica. Curación pránica se enfoca más a tema de órganos, por ejemplo. Tema de órganos, la forma en cómo tú otorgas la energía, ellos le llaman prana, ¿no? La energía pránica, Ajá. bajo qué colores, bajo qué tonalidades, bajo qué intensidad, como que te enseñan a afinar un poquito más esos detalles y sobre todo a limpiar cuando es un exceso de energía o a rellenar cuando hay una deficiencia de energía. Reiki como tal se encarga nada más de armonizar. Entonces te digo, pues hay como diferentes escuelas y en mi experiencia sí te puedo decir que a mí lo que me ayudó muchísimo en su momento, específicamente en 2014, me ayudó a vencer el tabaquismo. Yo era alguien que fumaba mucho y fumaba de estrés y fumaba también por temas de afecto de pareja, ¿no? O sea, yo era muy dependiente. Entonces, cuando estudio el tercer nivel de Reiki del tibetano, me sacude muchísimo, me sacude demasiado en decir, a ver, Mike, si realmente te quieres dedicar a esto, hay que empezar a trabajar desde la coherencia. Entonces, en cuanto termino los estudios del tercer grado, en ese momento tiro la cajetilla de cigarros y desde ese punto no he vuelto a tocar un cigarro. O sea, fue, Felicidades. gracias, gracias, fue como una toma de conciencia más así, fue muy veloz. Pero yo digo que, claro, fue todo el trabajo del tercer nivel, fue todo el trabajo que llevaba haciendo Claro. durante todo ese año. Entonces, por eso yo creo que el Reiki en ese sentido puede ser hasta muy milagroso, de verdad, porque te ayuda a generar esas tomas de conciencia que requieres tú para vivir bien, para vivir plenamente. Entonces, todos podemos recibir Reiki, Sí, todos, algunos cuando requiramos la autorización de nuestros médicos, pues será mucho mejor, pero si yo, por ejemplo, ahorita te dijera, Mike, yo quisiera tomar Reiki, sin problema, ¿no? O sea, uh-huh. obviamente tras mi historia clínica que tomarías, bla, 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 pues ya determinarías, pero en realidad no hay contraindicaciones para la No, no terapia. la hay. No la hay. De hecho, si acaso el único momento en el que requerirías quizás la autorización es de algún psiquiatra por el tema mental, sobre todo por el tema de que puedas estar en la entrevista dando un discurso que no competa realmente con el cuerpo energético. Y es que, bueno, ya sería como hablar de otro tema, pero normalmente las enfermedades como psicosis, esquizofrenia tienen que ver con conflictos familiares, con árboles familiares donde hubo muchísimo sufrimiento y donde hubo seres donde no se reconocieron del todo. Entonces, ¿qué pasa? Llega un miembro del clan con esa doble personalidad, con la personalidad de la persona que está cargando y de él mismo. Por ello es que llega a ser muy difícil. Pero si acaso con Reiki, que te digo que es como más noble, es el único caso quizás donde se requeriría como el visto bueno del psiquiatra, pero en todos los demás, normalmente el médico te va a decir, sí, 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 vete a hacer todo lo que te sume, ¿no? Porque los médicos a veces están muy cerrados a este tipo de temas, ¿no? Sí te van a decir, bueno, sí, pero que esté Sí. comprobado, ¿no? Pero Reiki en ese sentido no requiere como prescripción médica Uh-huh. y te puede ayudar prácticamente pues casi en cualquier tema, pero específicamente ayuda mucho a armonizar cuerpo, a recuperarnos de cicatrices, de operaciones, de enfermedades, a lograr toma de conciencia de temas específicos de nuestra vida. Si necesitamos liberar emociones, también nos ayuda muchísimo Reiki, pero sobre todo cuando queremos conseguir hábitos positivos en la vida, Reiki nos va a ayudar mucho a concientizarlos y a literal como que, para que amarre, como decimos, ¿no? Que amarre bien para entonces generar ese cambio de manera más contundente y más positiva. ¿Por qué? Pues porque estamos armonizando el cuerpo. Por ello es que Reiki es tan amplio en ese sentido. Perfecto. Mike, pues a mí me ha dado muchísimo gusto haber platicado contigo, haber aprendido algo nuevo. La verdad es que me dejas con muchas ganas de saber más de Reiki, de buscar todo, todo lo que esto puede conllevar. Yo sé que el tiempo es breve, pero te agradezco de verdad tu disposición para esta entrevista. Con muchísimo gusto, Mari, de verdad. Yo encantado, yo feliz aquí de compartir. Si en algún otro momento pues quisieras platicar de otro tema, como comentamos de ángeles o constelaciones familiares o algún otro tipo a lo mejor como acercamiento, pues yo encantadísimo de participar. Siempre es bueno que haya iniciativas como tu revista porque ayuda a que la gente pueda abrir conciencia de lo que es su propia vida. Si nosotros vamos como perdidos todo el tiempo y terminamos quejándonos después de por qué me enfermo, por qué me va mal, por qué no resuelvo mi vida, pues es mucho por eso, ¿no? Por falta de información. Y hoy en día que vivimos en un mundo tan saturado,
es muy bueno que existan revistas, existan blogs, existan espacios como el de ustedes, que te den como esta cuadratura necesaria para que puedas comprender que hay realidades más hermosas y más allá de lo que normalmente te puedan decir las personas, ¿no? Más allá de una realidad fría que un médico te pueda decir, o que un psicólogo, ¿no? Entonces, no es competencia al final del día, es apoyar, es ayudar, pero si podemos hacerlo desde todos los frentes, pues qué mejor. Entonces, agradezco mucho la oportunidad. Gracias, Mari. Mike, te mando un beso y un abrazo y por supuesto que vamos a tener muchísimas más entrevistas. Y yo Súper, yo espero en un feliz. futuro poder ir a visitarte. Por favor, te espero en mi consultorio. Te espero en mi consultorio de verdad. Con gusto. Claro que sí, Mike. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Igualmente, Dios te bendiga. Cuídate mucho y nos vemos prontito.